interdisciplinario también. Porque ella creía en la complementariedad de varias disciplinas. Ujú, Y después, bueno, desde lo teórico tenían influencia de Mary Richmond en los avances también con este avance del modelo de bienestar, los adelantos de la psiquiatría, porque en esa época también la psiquiatría había crecido mucho en cuanto a la medicación y también a la mejora de la calidad de vida de las personas que estaban internadas, porque antes era un infierno tener un padecimiento mental comparado con esa época, ¿no? Em, y después, digamos, esto, ¿no? Que no veía al individuo por un lado y a la sociedad por el otro, sino que era como que se influenciaban mutuamente. Bueno, la verdad que genial. me pareció re interesante todo, todo lo que plantea ella. Me encantó conocerla porque yo la verdad que no, no la tenía muy, Bien. a pesar de por ahí haberla leído hace muchísimos años, quizás seguramente me la deben haber, bueno, de hecho, yo en el 2009, 2010 todavía estaba en Bahía Blanca y una vez desde el Colegio de Trabajadores Sociales te convocamos a vos, Ujú. Viviana, Ajá. de esa época quizás que nos, Ah, que mira. nos habrás nombrado seguramente, porque eras vos la que traías todas esas precursoras. Sí, sí. Y bueno, ahora leerla de vuelta me encantó. Así que Bien. muy, muy buena, la verdad que tener una precursora de esta, de este De esta nivel, ¿no? talla. De este Sí, nivel claro, profesional, claro. eh, la verdad. Ah, y otra cosa que me gustó muchísimo, esto de que ella es como que visibiliza esto de la especificidad profesional, que Claro. no se puede caer en las rutinas ni en la burocratización de la práctica. Eso la verdad que me parece bárbaro y súper vigente. Bueno, todo lo de ella es súper vigente, me Bien, parece. genial. Buenísimo. Bueno, vamos entonces a lo que en todo caso vamos a hacer es, si alguna trabajó alguna otra pionera, a medida que yo las voy nombrando, van echando la información. Eh, ¿Me habilitas, por si, para compartir, Esteban? Dale, se te escucha abajo, Vivi, ¿eh? Ahí va, ahí me acerco al micrófono. Sí, Bien. Eh, todavía no, todavía no. ahí va. A ver ahora. Ahí está. Bien. Eh, bueno, nosotros teníamos una intensa hoja de ruta para el día de hoy, que es el mundo y sus alrededores, más o menos, con todos los temas que planteamos, pero que tiene que ver con comenzar con, digamos, meternos de lleno ya en lo que es el proceso de intervención en trabajo social y sobre todo lo que es el papel del diagnóstico en la Sí, identificación, problematización de demandas, construcción de problemas, eh, y con una ambición, no llegamos a ver hoy diseño de estrategias de intervención. Lo único que vamos a hacer es acá es a ponerle los títulos para que ustedes se imaginan que en una hora y media no se puede, pero sí lo que nos interesa a nosotros con este seminario, que como siempre les decimos es súper introductorio, es dejar planteados los temas, ¿no? Es dejar planteados, digamos, quiénes son los autores que desde nuestro punto de vista no pueden faltar en la formación de trabajo social en salud mental. Y si bien vamos a trabajar pioneras, como verán, la bibliografía es súper actual. Bueno, está este texto mío que es del 2012, donde yo ahí hago una propuesta de proceso metodológico, que este es el texto básico, como para pensar el proceso de intervención. Y después, como verán, hay bibliografía súper recontractualizada. Jonathan Regalado es quien preside el Instituto de Trabajo Social Clínico en España, está el Instituto de Trabajo Social Clínico Europeo, es el director del máster de Trabajo Social Clínico del instituto, digamos, es un colega que yo les recomiendo que lo sigan, que lo sigan en las redes, tiene Instagram y además es muy divertido porque es actor, además es bailarín, es muy divertido. Entonces, por una cuestión de derechos de autor, nosotros solo ¿cómo se dice? Digitalizamos unos capítulos nada más. Eh,
pero bueno, se los recomiendo. Y también colegas de la Universidad de Valencia, o sea, vamos a ir del pasado a presente, contextos del siglo pasado y del otro, sí, del siglo pasado, y contextos contextos que no tienen más de 10 años. Así que aquí tienen diferenciada la bibliografía según los temas. Bueno, voy a dejar de compartir esto. Bueno, no, a ver. Cuando hablamos de estos enfoques, del trabajo social clínico, del enfoque psicosocial, que todavía incluso como que nos cuesta nombrarlo, nos cuesta decir, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Es terapia? ¿Es socioterapia? ¿Qué es? Todavía nos cuesta ponerle un nombre por la gran cantidad de prejuicios que hemos tenido y por la gran, ¿cómo se dice? El gran menosprecio que hubo respecto de esto, ¿no? Entonces, solo mencionar que el trabajo social tiene antecedentes, ¿m? Tiene antecedentes en relación a lo que son los modelos de intervención, ya sean psicosocial, funcional y clínico. Cuando digo funcional no tiene nada que ver con el funcionalismo, absolutamente nada que ver. Y los antecedentes que tenemos son, en el trabajo individual, acá tendría que agregar parejas y con familias, tenemos antecedentes vinculados con la sistematización de las prácticas y con la investigación. Producto de estas sistematizaciones y de estas rigurosas investigaciones hay una enorme cantidad de producción de conocimientos y también tenemos antecedentes de incidencia en la política pública. No, no voy a volver al siglo XIX. Nosotros sabemos que los primeros indicios de pensar en lo que en primer lugar se llamó filantropía científica es de Octavia Hill, y es la primera que plantea esta cuestión de la persona y el ambiente, del entorno. Es la primera que plantea que la persona emerge de un contexto que va más allá de lo socioeconómico, porque estamos en plena implementación de la ley de pobres, ¿no? Donde al pobre se lo juzga solo por sus recursos económicos y con una concepción de sujeto del pobre como, bueno, como aquel que es vago, que tiene una debilidad moral, que no tiene incentivos para el progreso, bueno, todo lo que ya sabemos que implica la ley de pobres, con el temible visitador de la ley de pobres, que es un tipo muy, muy cuestionado, ¿no? Entonces, en Octavia Hill tenemos ahí los primeros indicios, y tenemos los primeros indicios de el conocimiento orientado a la intervención transformadora, ¿no? Que esto lo retoma Mary Richmond. Bueno, no voy a volver con las pioneras inglesas. Tenemos a Helen Bosanquet para los estudios de familia. Helen Bosanquet es fundamental para quienes hacen familia, para poder analizar, digamos, la historia de una familia. Por un lado, los conceptos de familia patriarcal. O sea, el texto tiene dos partes. Por un lado, cómo ella define lo que es una familia patriarcal, la desigualdad en los roles, la función del paterfamilia, el poder, la autoridad, realmente tiene una vigencia, y es un texto escrito en 1909, ¿no? La relación de la familia con la industria, la propiedad, el Estado, ahí hace unos cruces con Engels, y es realmente muy, muy interesante, y además que eh, de incorporar toda una perspectiva de género, ¿no? Y cuando habla de la familia moderna, habla de la familia moderna en 1909, son los inicios de la familia nuclear. Así que no tiene desperdicio, sobre todo este capítulo que habla de la democratización de los roles dentro de la familia. Y por supuesto su perspectiva de género, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá como primer antecedente? Es pensar la familia como un todo, ¿no? Pensar esta cuestión. Ella dice que en la actualidad, 1909, dice, en la actualidad coexisten familias con tradiciones patriarcales, como modo más rígido, ¿no? Organizado de la misma manera para todos, bajo una religión, un sistema de antepasados, y las formas más flexibles y abiertas de las familias modernas, ¿no? Bueno, para quienes hacen familia, nosotros acá no vamos a trabajar el tema de familia, que sería todo otro capítulo. Bien,
por supuesto que estas ideas llegan a Estados Unidos. Estados Unidos es Mary Richmond las que la retoma. Mary Richmond como la principal referente que sistematiza las prácticas previas y construye un modelo de intervención y elabora el modelo que ella denomina comprensivo. Ustedes van a ver el capítulo que yo les sugiero como base para este tema, es el capítulo del libro Trabajo Social Forense, que se llama, el título es el diagnóstico comprensivo. ¿Qué significa comprensivo en inglés? Tiene una doble connotación. Significa comprender en el sentido de conocer, pero significa totalidad, total, integral. Entonces, a Mary Richmond, que la han acusado de cualquier cosa, es muy interesante cuando las feministas de Lauretis, la feminista italiana, dice, con respecto a las mujeres científicas que fueron opacadas, dice, todos los discursos están atrapadas en los discursos, todos hablan de ellas, pero ellas no tienen voz propia, ¿no? Y Mary Richmond no tuvo voz propia hasta que no le dimos voz propia, que si no leemos sus textos, no estudiamos sus libros, no sabemos lo que dice, permanentemente es hablada por otros, sin tener voz propia. Entonces, si ella su enfoque, ella mismísima, ella le pone enfoque comprensivo y justifica porque a quién se le ocurre que puede ser positivista, por ejemplo. O sea, no encaja por ningún lado, ¿no? Entonces, ¿a qué le llama ella el enfoque incomprensivo? Le llama enfoque comprensivo aquel enfoque que integra dinámica y dialécticamente todas las dimensiones del ser. Lo emocional, lo subjetivo, lo material, el ambiente, lo económico, lo cultural. A eso ella y todos esos elementos en relación dinámica y dialéctica. Todavía no habla de Gestalt. Después va a venir el concepto de Gestalt, pero sí está la noción de Gestalt. Y ella tampoco habla de persona en situación, pero habla de hombre en su ambiente. ¿Por qué? Porque el concepto de situación es un concepto pragmatista, es un concepto de William Thomas. Entonces, para entender el pensamiento de las pioneras, tenemos que comprender y saber qué fue el pragmatismo y qué fue el interaccionismo simbólico, que fueron las dos principales corrientes que influenciaron a las pioneras del trabajo social. Pero esto tampoco se estudia en la universidad. Entonces estamos en problemas, porque vamos a las pioneras sin saber cuáles son sus referentes teóricos. Y hablando recién de lo que decían de la crítica, por ejemplo, William James, cuando se forma el padre de la psicología moderna y la psicología humanista, él va a formarse a Alemania y cuando vuelve dice, pero esto que hacen es totalmente biologicista, neurologicista, y él desarrolla una psicología totalmente humanista, ¿no? Por eso, bueno, se considera como fundador del movimiento de higiene mental y de la psicología humanista. Mary Richmond entonces desarrolla este modelo, que este enfoque que ella misma le llama, lo dice en la página, ya te los digo, ¿en qué página lo dice? Lo dice aquí en el diagnóstico social. No lo estoy inventando yo, no lo estoy interpretando, ¿sí? Estoy nada más que diciendo lo que ella dice, cómo denomina ella a su enfoque y por qué. Lo pueden encontrar en el diagnóstico social. Cuando ella decide llamarle a su enfoque comprensivo, no solo plantea este enfoque integral, sino que lo más interesante y lo más triste es que cuenta cómo los estudiantes de medicina de la Universidad de Harvard eran formados por las trabajadoras sociales. ¿Sí? Leo textual. La mitad de los estudiantes de medicina del último año de Harvard realizaban prácticas clínicas en el Hospital General de Massachusetts, donde se crea el primer servicio social hospitalario en 1905 con Aida Cannon, y también recibían allí un curso de trabajo médico-social dirigido por el servicio social. ¿Qué nos pasó? De capacitar a los médicos de Harvard a haber quedado, en muchos casos, como el último orejón del tarro. ¿Qué nos pasó? Con respecto al enfoque de Mary Richmond, otras autoras como Aura Victoria Duque, de la Universidad de Caldas de Colombia, ella considera que su modelo es un modelo comprensivo cognitivo relacional. Cuando Aura Duque explica los modelos en trabajo social, lo denomina de esta manera. Yo estoy muy de acuerdo.
que es un modelo comprensivo cognitivo relacional. Y otra estudiosa de su obra, una autora brasilera, Hilda López Rodríguez da Silva, lo que ella encuentra en Mary Richmond son los fundamentos de un enfoque hermenéutico. Pero ¿qué otros modelos hay en trabajo social? ¿No? Hay una enorme cantidad de modelos de intervención que tampoco hemos estudiado en la formación y no se sientan mal porque yo tampoco los conocía, pero bueno, nunca es tarde para descubrirlos. ¿Qué modelos ha desarrollado el trabajo social? Está el modelo funcional de Virginia Robinson y Jessie Taft, que está basado en la escuela de Otto Rank. Otto Rank es un discípulo díscolo de Freud, que viaja a Estados Unidos, creo que se exilia en Estados Unidos, y Otto Rank es el inventor de las terapias breves, ¿no? De las terapias focales y de las terapias breves. Virginia Robinson y Jessie Taft, ambas compañeras de vida de toda la vida, de todas sus vidas. Jessie Taft es psicóloga, además de trabajadora social. Es muy interesante porque ellas reciben a Otto Rank, empiezan a formarse con él, crean la Asociación Americana Amigos de Otto Rank y desarrollan lo que se llama el modelo funcional, que funcional tiene que ver por el rol y la función que cumple el trabajador social, que dicen que justamente es la función y el rol que cumple el trabajo social lo que produce de alguna manera la intervención transformadora, ¿no? Entonces, es un enfoque muy institucional de situar al trabajador social en la institución y trabajar terapias breves con el aquí y el ahora, con el presente. Hice una síntesis demasiado sintética, pero por eso quiero decir que no tiene nada que ver con el modelo funcionalista. El modelo psicosocial, que es el que vamos a ver más en detalle hoy, de Hamilton, Berta Reynolds, Florence Hollis y Mary Good. El modelo de resolución de problemas. El modelo de resolución de problemas es importantísimo, porque el modelo de resolución de problemas hace una síntesis entre el modelo psicosocial y el modelo funcional. Es una síntesis de estos dos, ¿no? Y que Helen Perman lo explica. ¿Por qué? Dice, va a tomar del modelo psicosocial el papel fundamental del diagnóstico, ¿no? Va a tomar del enfoque psicosocial todos los elementos que tienen que ver con lo contextual, con el ambiente, y va a tomar del modelo funcional esto que les decía del rol, la función y esta cuestión de las terapias breves. Bueno, hay otros modelos, el modelo de provisión social, el modelo de intervención en crisis, que es fundamental, ¿no? Estos modelos están en general basados en la psicología del yo, ¿no? Están basados en esto de apuntalar ese yo como para poder cumplir las funciones vitales de la vida, ¿no? Modelos centrados en la tarea, modelos de análisis transaccional, modelos de potenciación, o sea, hay una enorme cantidad de modelos de intervención, ¿no? Otros autores los agrupan de otra manera, como los modelos cognitivos comunicacionales, los modelos cognitivos de primera generación, más conductistas, digamos en relación al paradigma conductista, los modelos sistémicos, ¿no? Los de primera, los de segunda generación, que incorporan cuestiones ya de la cibernética, del humanismo, y los modelos hermenéuticos, ¿no? Y quizás podemos encontrar como vanguardia de los modelos hermenéuticos el modelo de validación humana de Virginia Satir, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer los modelos anteriores? Porque Virginia Satir es alumna de Helen Perman y Virginia Satir lleva a la escuela de Palo Alto el modelo de resolución de problemas de Perman, ¿no? Entonces, si nosotros no conocemos, como dirían los autores, los lazos entre las generaciones, tenemos un montón de eslabones perdidos, que no sabemos de dónde salen las cosas, y nada sale de un repollo. Por eso digo, hay una falencia muy grande en la formación profesional, que no estudiamos corrientes de pensamiento, no estudiamos el modelo psicosocial, bueno, como cualquier estudiante de psicología, ya te doy la palabra, cualquier estudiante de trabajo social, uno le dice Watson y dice conductismo. Uno dice, no sé, Malinowski, cualquiera uno dice, estructural funcionalismo. Uno dice Virginia Satir y te dicen, ¿quién es? Ah, es una psicóloga, ¿no?
Entonces, no estudiamos corrientes de pensamiento. Entonces, estamos en serios problemas. Sí, vale, te escuchamos. Em, no, yo justamente había retomado Virginia Satir, em, porque yo amo Virginia Satir. No la conocía cuando hice la especialización sistémica, en abordaje sistémico. Me llamó mucho la atención que desde el primer día la mencionaban mucho, incluso en alguna de las bibliografías que después yo fui leyendo, más allá de la especialización, por ahí de autores que por ahí suenan más conocidos, como Minuchin, como Claro, Fishman, que son terapeutas familiares. Ellos empiezan sus libros hablando de Virginia Satir. todo, eso te iba a decir. Inclusive Sí, a mí me sí, gusta porque hay un libro de Charles Fishman que se llama Terapia Estructural Intensiva, que habla del abordaje familiar y empieza hablando de que este modelo de abordaje, la mayor parte la tomaron del modelo de intervención del trabajo social, lo dice claramente. Y entonces empieza hablando, bueno, Minuchin también fue trabajador sí, social antes de ser eso, psicólogo. por supuesto. Y, y Virginia Satir tiene varios libros. Me parece que lo que ella aporta, esta mirada de animarse a decir que hay que estudiar no solo lo que le pasa a a la persona, sino lo que sucede como en el entorno y tomarlo como una variable de peso, digamos, y cómo, digamos, todo lo basa en el tema de la autoestima, de la comunicación, de las pautas, en la dinámica familiar, cómo la dinámica familiar termina influyendo en la situación de las personas y en cómo las personas se vinculan con el ámbito social. Entonces me parece que le da una mirada que es mucho más amplia, a mí me parece como muy interesante. Y tiene un libro que se llama el People Making o el arte de formar una familia, que es un libro gordito, que yo me reí cuando leí, cuando decía averiguar, porque es mi libro de la mesa de luz y el libro que le regalé a cada una de mis hermanas y de mis familias cuando fueron armando su familia, porque es muy bueno, tiene mucha esta mirada humanista que tenía Virginia Satir, pero a la vez tan fundada, tan formada. La verdad que creo que como referente de trabajo social, ella fue, digamos, después formó parte con otros terapeutas de escuelas que han sido y siguen siendo de primera línea en lo que tiene que ver con el abordaje familiar de Palo Alto, la California y un montón de cosas que me parece que es como, es increíble que en la facultad a mí nunca me la habían nombrado a Virginia Sí, Satir. Nunca me la habían incluso nombrado. en las maestrías de salud mental, de las carreras, universidades donde hay maestrías en salud mental, no, no aparece. Bueno, seguimos con esto entonces. Como les decía, bueno, lo que tenemos en Mary Richmond es, digamos, por un lado, la relación dinámica entre lo que es caso, grupo, investigación y reforma social, ¿no? Como que también la acusaron de que solo se ocupa de lo individual. Todo el tiempo va a decir que el trabajo social es mucho más que la suma de las partes, ¿no? Cuando estoy trabajando en grupos, estoy trabajando también mirando y qué le pasa a la persona. Cuando trabajo en la comunidad, trabajo con grupos. Y digamos, esta cuestión de las relaciones recíprocas entre las distintas formas del trabajo social, ¿no? Y también ella en el diagnóstico social se anticipa a lo que es pensar la familia como grupo, ¿no? Es más, el capítulo se llama el grupo familiar, ya es ya es un posicionamiento, ¿no? Entonces, nos habla de la familia como grupo, nos habla del papel de la teoría, de los valores y de la ideología, y miren lo que dice, el trabajo social regulariza los aportes del trabajador social que el trabajador social podrá hacer en relación a la teoría. Se las leo textual. Dice, no cabe duda de que sus teorías, o sea, las teorías influyen en su trabajo, pero si se trata de un trabajador aplicado, su trabajo va a influir en las teorías.
O sea, nosotros tenemos posibilidad de influir en las teorías, ¿no? Si hacemos las cosas bien. Bueno, claramente es un enfoque relacional, esto lo digo yo, no lo digo ella, no lo dice ella, pero es un enfoque relacional, porque todo el tiempo lo que está diciendo es pensar a la familia como un todo, las relaciones recíprocas, que llegamos a las personas a través de justamente sus vínculos, sus relaciones. Dice que es necesario que los trabajadores sociales aprendan a ver la familia como un todo, ya que si no lo hacen, su ayuda será en balde, se convertirá en una especialidad aislada y de imposible conexión, ¿no? Bien, bueno, su propuesta metodológica tiene que ver con, bueno, lo que ya conocemos como estudio, diagnóstico y tratamiento, palabras que han sido denostadas. La palabra diagnóstico fue denostada, la palabra tratamiento fue denostada, pero ¿por qué ella utiliza diagnóstico? Porque el diagnóstico es la única palabra que existe en inglés y en castellano para dar cuenta de un conocimiento orientado a la acción. No hay otra palabra. No es investigación, porque la investigación es investigación, no necesariamente está orientada a la acción, salvo que digas investigación aplicada, ¿no? Vivi, Bien, ¿podés poner sí, modo presentación el Power? sí, es que no, porque necesito ver lo que sigue. Ok, ok. Espera, no, lo que voy a hacer, espera, le voy a sacar esto, a ver cómo se hace para sacar Porque se ve esto. chiquito si no. Ahí está, a ver, saco eso. Eh, Bueno, lo que ella, los aportes que ella realiza tienen que ver con, bueno, este enfoque comprensivo, bueno, con lo que tiene que ver con estudios de tipo cualitativo, con métodos de investigación que vienen del pragmatismo, del interpretativismo y del comprensivismo de Weber. Trabaja, digamos, recupera lo que son el aprendizaje. A ver, para los pragmatistas, la diferencia que hay entre los animales y las personas es que las personas nos adaptamos al medio a partir de la inteligencia y que el aprendizaje es la principal forma que tenemos de adaptarnos al medio, y ahí viene también todo el debate con respecto a lo que es el concepto de adaptación, ¿no? Eh, ¿Y a quiénes nombra cuando habla de aprendizaje? Nada más que nada menos que a María Montessori y nada más y nada menos que a John Dewey. John Dewey, que además es el que asesora a la Unión Soviética en los años 20 para la reforma del sistema educativo, fue tutor de Mao Zedong, o sea, lo vamos a acusar de, no sé, de yanqui capitalista, o sea, hay que ser muy bruto, muy poco informado, ¿no? Eh, Bien, hay una fuerte influencia de Baldwin, hay una fuerte influencia de James, eh, y todo lo que tiene que ver con la lógica, porque ella, eh, además, influenciada por la epistemología pragmatista, eh, incluye muchos elementos que tienen que ver con la lógica, ¿no? Eh, bueno, realiza aportes en relación a la importancia del desarrollo de la individualidad, de la identidad sexual, del aprendizaje de roles, la percepción del sí, las relaciones entre las personas y los medios, la importancia de la comunicación. Bueno, digamos, es enorme el aporte que Mary Richmond hace en relación a la cuestión del trabajo con familias y en función a otra vez la democratización de la familia, justamente esa la cita Helen Bosanquet, ¿no? Eh, y lo que dice es que tenemos que hacer grandes esfuerzos para democratizar la familia, ¿no? Porque ella va a decir que la familia es una institución anquilosada. Y dice, la democracia en la vida nacional se estabiliza a medida que se vuelve más antigua. Lo mismo ocurrirá con la democracia en la vida de la familia. Ajá. Por lo tanto, la intervención profesional deberá tender a lograr sujetos independientes y a su vez autorreflexivos. ¿Cómo va a haber una democracia participativa si la familia es autoritaria y no permite esto, ¿no? Aporta conceptos claves, ¿no? Como los principios de aceptación, el respeto por las diferencias individuales, la complejidad, el derecho a la diversidad, perspectiva del actor, que es un concepto claramente pragmatista, apertura del yo, que viene
del interaccionismo simbólico, que tiene que ver con la construcción social del yo, con George Mead, la relación teoría-práctica, etcétera, etcétera, y podríamos continuar. Pero no vamos a continuar, vamos a ir a, eh, a Hamilton. Pero para ir a Hamilton voy a dejar de compartir porque tengo otro más lindo de Hamilton. Bueno, retomamos ya algo de lo que dijo Alejandrina, no vamos a repetir. Bueno, nosotros le hicimos un homenaje hace unos añitos. Bueno, ustedes creo tienen ahí los videos para ver. Tiene una enorme trayectoria, ¿no? Todas ellas vivieron hasta avanzado el siglo XX, ¿no? No voy a... Sí es importante ver dónde estudiaron, porque la mayoría de ellas estudiaron en los mismos lugares, ¿no? Perdón, Bueno, tiene una cantidad de publicaciones. Una publicación fundamental es Teoría y Práctica del Trabajo Social de Casos, en ese orden, y como decía Alejandrina, en el año 51, 10 años después, edita una versión actualizada, porque ella dice que se habían producido enormes avances en el campo de la psiquiatría, de las ciencias sociales y del estado de bienestar. ¿Y por qué del estado de bienestar? Porque estamos en la posguerra, ¿no? Y comienza a desarrollarse la seguridad social. Y a partir de ahí ella comienza a plantear la importancia del trabajo social, de concebir a los sujetos como ciudadanos de derechos y la asistencia social como un derecho, ¿no? Eh, entonces, bueno, está muy influenciada por Mary Richmond en cuanto a lo que es la concepción del sujeto, a la función del diagnóstico, y sí es fundamentalmente lo que tiene que ver con los principios y valores, ¿no? Que los instrumentos, lo técnico instrumental, siempre está subordinado a los principios y valores. No es casual que el texto comienza justamente, no es casual que el texto comienza con una declaración de principios éticos. Bueno, trabaja muy en conjunto con Florence Follis, que ahora vamos a ver su obra, y ella retoma el concepto de Mary Richmond, hombre en su ambiente, para convertirlo o proponer el concepto de persona en situación. Ella desarrolla dos conceptos claves que son el concepto de persona en situación y el concepto de contexto orgánico y realidad psicosocial. Estos dos son conceptos claves, contexto orgánico y realidad psicosocial. Y lo que dice es que las dificultades presentes de las personas tienen relación con el entorno más que con disturbios de la personalidad o con condiciones patológicas. Por eso, las causas de los problemas sociales, las causas de los problemas, de los conflictos, incluso los problemas de salud mental, hay que ir a buscarlos allí, hay que ir a buscarlos en el entorno social. Esto es muy, muy, muy importante. Perdón, Viviana, acá Sí. vos sabés que en el libro del fin del manicomio dice que en efecto, a fines de los años 40 surge el concepto de comunidad terapéutica, descrito por Main en 1946, cuando detalla la labor realizada en el Northfield Hospital de Birmingham, Inglaterra, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. En ese centro, un grupo de psicoanalistas y de terapeutas de grupo que trabajaban con ex soldados con estrés postraumático, ¿no estaría ella también ahí? Ella estuvo en Inglaterra, sí, ella estuvo en Inglaterra en la guerra, y trabajó con excombatientes y con familias de combatientes, pero no sé si exactamente en eso. Ah, Trabajó muchos años para la Cruz Roja. Bueno, esto van a ver la importancia que tiene. Entonces, cuando decimos en una entrevista de salud mental del trabajador social, no, el trabajador social no puede no estar, porque la mayoría de las causas de los problemas, digamos, de padecimiento, tienen que ver con causas sociales. Y justamente
Entonces, si las causas de los problemas son sociales, las respuestas también deben ser sociales. Pero, y por lo tanto, si tenemos que ir a buscar las causas en el ambiente y tenemos que ir a buscar las causas también, obviamente, en la situación personal, la modificación debe ser simultánea de la situación individual y del medio ambiente, ¿no? Es lo que Mary Richmond llama las acciones y las comprensiones. Nosotros tenemos que tener comprensiones del medio y de la persona e intervenir sobre el medio y sobre la persona en forma simultánea. ¿Mm? No sirve de nada que la persona haga solo terapia si no se modifica el medio o el entorno. Y no sirve de nada que se modifique el medio o el entorno si no se hace una intervención psicológica o de trabajo social, ¿no? Entonces, es claramente acá se ve la influencia pragmatista, que estos conceptos son totalmente pragmatistas, ¿no? En relación a la indisoluble relación individuo-sociedad, ¿no? Y la interacción constante entre la realidad objetiva y lo subjetivo. Es más, ella dice que en realidad el enfoque debería llamarse sociopsico, pero bueno, que por una cuestión, no sé, se llama psicosocial, pero debería llamarse sociopsico, ¿no? Bueno. Bien, bueno, nos habla de la importancia de la ciencia y el papel que la ciencia tiene que jugar en relación al cambio social. Bien, bueno, tiene una trayectoria enorme, enorme, enorme. Le asigna un rol fundamental a la participación activa de los sujetos, ¿no? Y al vínculo, a la relación profesional. Esto está presente en todas las pioneras del trabajo social, la relación, el vínculo, que ya viene de Octavia Hill, cuando Octavia Hill decía que el vínculo es la clave del éxito. Desarrolla los conceptos de cliente ciudadano o ciudadano cliente, y la asistencia social como derecho junto a la obra de Charlotte Toll, que de hecho ella prologa la obra de Charlotte Toll, y Charlotte Toll la menciona permanentemente, ¿no? Bueno, hay un enfrentamiento, bueno, no me voy a meter en esto porque si no, perdón, ¿qué más? Bueno, ustedes tienen el análisis de esta obra en el libro mío, en la dimensión técnico-instrumental, tienen ahí la propuesta, el análisis de la propuesta teórico-metodológica, ¿no? Así que no me voy a extender en esto, porque quiero ir a este otro texto que sí les compartimos, que tiene que ver con... lo tengo acá. Este texto, que es una maravilla, una verdadera maravilla, y que tenemos la suerte que está traducido al castellano, ¿no? Acá tenemos el índice, nosotros les hicimos llegar estos capítulos que tenemos digitalizados, ¿no? Y lo interesante es de dónde sale este libro y qué dice Ackerman en la introducción. Ackerman, que sabemos que fue uno de los principales psiquiatras, acá tenemos una pequeña reseña de Ackerman, bueno, pionero en el campo de la terapia familiar, que integra, digamos, incorpora el tema de las teorías de los sistemas a la terapia familiar, la familia como una unidad social y emocional. Esto, aparece la familia como unidad, ¿no? Y mirar digamos, desde el enfoque sistémico, cómo las modificaciones en uno de los miembros, en uno de los componentes, modifica el resto, pero esto es lo que me interesa, digamos, esta línea de pensamiento, ¿no? De pensar la familia como un todo, con una idea de Gestalt. ¿Qué dice Ackerman? Dice textual, en psicoterapia y orientación infantil se han hecho positivas contribuciones tanto a la teoría como a la práctica de la psicoterapia en niños. Los conceptos que allí presentados por el autor, la autora, con un espíritu innovador, sin dogmas, con la esperanza de promover el progreso en un terreno controvertido de gran importancia. ¿De dónde sale esto? Justamente es una investigación científica
de un proceso de intervención de creo que un año en una institución judía con niños institucionalizados, ¿no? Y dice Ackerman, ¿por qué un libro de psicoterapia es escrito por un asistente social? ¿Esto es una anomalía? Yo creo que no. El tratamiento social de individuos es una ciencia social aplicada, lo mismo que la medicina. Las ciencias sociales tienen un vínculo fundamental con la psiquiatría dinámica. En la psiquiatría moderna es el lógico puente de conexión entre la medicina y las ciencias sociales, ¿no? Pero además, eh, todos estos, digamos, todos tienen que trabajar para lograr la mejor, para abordar el problema de la adaptación humana. Y vuelvo a insistir, cuando hablamos de adaptación, no hablamos de dominación, ¿no? Eh, Dice este libro, formula los principios psicoterapéuticos fundamentales del programa, eh, realizado por un equipo clínico, asistente social, psicólogo y psiquiatra, y considerando la evaluación diagnóstica como una responsabilidad combinada. El asistente social administra la terapia. El psiquiatra desempeña un papel sistemático en la conducción de los casos a través de un regular plan de consultas. La base racional del programa es la premisa de que los problemas sociales y emocionales de los niños y sus padres constituyen un interés legítimo de una institución de trabajo social orientada psiquiátricamente. En este marco, la psicoterapia pasa a ser una función legítima de un organismo de trabajo social que el personal posea, pero para lo cual se necesita un adiestramiento técnico, ¿no? Y ahí sí dice, bueno, no cualquiera lo puede hacer, esto requiere de una formación de posgrado respecto a un adiestramiento adicional y sistemático sobre el desarrollo de la personalidad del niño y sobre la psicodinámica y la psicoterapia. Bueno, aparecen los conceptos de comprensión, acá se ve claramente toda la impronta de Mary Richmond, a lo que se agrega la psicología del yo, porque en Mary Richmond no hay todavía influencia del psicoanálisis. Mary Richmond es una pragmatista y una interaccionista simbólica pura y dura, ¿no? Pensemos que Freud llega a Estados Unidos en 1909, las ideas empiezan a expandirse, y si bien Mary Richmond tiene algún vínculo, es en estas escuelas donde empieza a aparecer claramente, y sobre todo la psicología del yo, ¿no? Bien, es para devorarlo, es para devorarlo el libro, porque habla de la comprensión de la complejidad de los fenómenos sociales y su relación dinámica entre lo emocional, lo individual. Dice, el asistente social se ocupa primordialmente de la interacción de los individuos con las realidades sociales. Para comprender adecuadamente esta interacción debe conocer las funciones de adaptación del yo y su relación con las relaciones sociales externas y con los conflictos inconscientes. La psicoterapia es una función derivada de la naturaleza dinámica del problema del paciente y no una técnica arbitrariamente modelada, bla, 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 ¿no? Bueno, no tiene desperdicio. Y en el prefacio, Gordon, todo eso lo decía Ackerman, y en el prefacio es ella misma la que habla en primera persona, cuando cuenta de qué se trata este programa, y la pregunta que dispara la investigación. Dice, el problema por describir y analizar es el siguiente: ¿de qué manera está relacionada la psicoterapia con la asistencia social de individuos? ¿Es acertado aplicarla en una tarea de asistencia social en lugar de hacerlo en el terreno estrictamente médico? En ese caso, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Acá están las preguntas de la investigación y es lo que ella se propone. Lo que se propone es investigar cuál es la relación entre la terapia y la asistencia social y cuál es el rol del trabajador social. Y por último va a decir que bueno, va a hablar de los diagnósticos, va a hablar de de que hay niños que no encuadran en categorías absolutas, habla de la flexibilidad, de adaptar flexiblemente por ejemplo, el DSM-4, el DSM-5, ¿no? O los protocolos, va a decir, los niños no se los pueden encuadrar en categorías absolutas.
¿no? Hay pocos tipos puros, ¿no? Es necesario adaptar la teoría flexiblemente a una persona, ¿no? En función de las facetas clínicas mezcladas y emociones variables. Y finalmente dice, pero todo esto necesita una estructura teórica congruente, con orientación psicoanalítica, pero la aplicación de los principios debe ser muy elástica, o sea, una sólida estructura teórica, pero una aplicación elástica bajo constante revisión y por lo tanto en continuo progreso, ¿no? Bueno, y por último, bueno, ella además acá trabaja con grupos, y por último agradece a uno de los médicos, dice que me alentó para que adoptara una posición radical en lo relativo a la refundición de la asistencia social de individuos en la psicoterapia, o sea, el papel que va a jugar el trabajo social en la psicoterapia, ¿no? Así que bueno, se los dejo para que lo lean, para que los disfruten, y el último capítulo no tiene desperdicio, no sé si está, no lo tienen digitalizado, pero no tiene desperdicio porque justamente dice cómo hay que preparar un trabajador social para que haga este tipo de terapias, ¿no? Porque no lo puede hacer cualquiera. Otra colega que hace una tarea inmensa en relación a este tema es Gisela Konopka, con el trabajo con grupos, con jóvenes institucionalizados, con padecimientos mentales o problemas de conducta, como se decía en la época, incluso en conflicto con la ley. Ella hace este trabajo a pedido del director de una prisión, de una cárcel. Durante un año trabaja con esos jóvenes, los logros son impresionantes, están las crónicas grupales, están las historias sociales de los chicos, a tal punto es exitoso el programa que el director de esa prisión, institución cerrada, dice que esto se tiene que llevar adelante en todos los centros de instituciones cerradas. Por supuesto nadie le dio importancia, ¿no? Para no saltar entre los powers, me vengo un cachito a las cosas que hay traducidas en castellano y después voy a las pioneras, pero aparte veo que ya no nos queda nada de tiempo. Bueno, hay algunos avances en Argentina, en Brasil, como este texto de socioterapia, el texto que nombraba Minuchin, donde hace todo un recorrido por la historia, ¿no? Y la toma obviamente a Virginia Satir. Aquí tenemos a Liliana Calvo, ¿no? Que está todavía muy activa. En Chile tenemos a Jimena Guzmán. Tenemos a Mónica Chadi también en Argentina, que son pionerísimas. Son mujeres de la generación que hoy tienen 70 y pico y siguen súper activas. Para quienes están interesadas en el enfoque sistémico, los textos de Ana María Campanini, que es muy interesante cómo se trabaja desde el enfoque sistémico, y toda la obra de Ángela María Quinteros, que tiene como 8 libros escritos sobre abordajes familiares desde el enfoque sistémico. Y volando, nos vamos al texto que yo quería compartirles, que tiene que ver con el enfoque psicosocial de Florence Hollis. A ver si me esperan un cachito. Bueno, hay un texto, este texto que ustedes tienen, que se llama, pero esperen un cachito, porque tengo tantas cosas acá arriba. Trabajo social de casos, una terapia psicosocial. Está escrito por Florence Hollis y Mary Good. Es dificilísimo encontrar información sobre Mary Good. Sobre Florence Hollis hay un video interesante. Después en todo caso les puedo pasar el link del videíto, un homenaje que le hicieron hace poquito. Bueno, como todas, tienen un título de grado, tienen una maestría y tienen un doctorado. Con su compañera de vida, Rosemary Reynolds, tuvieron un papel importante en lo que es el trabajo social
digamos, desde este enfoque, ¿no? Con práctica privada y práctica pública, ¿no? La trayectoria profesional combina trabajo social de caso, supervisora, directora, dirección y gestión de instituciones, bueno, docencia, investigación, o sea, no le falta nada, ¿no? Rosemary Reynolds, digamos, tiene también una trayectoria muy parecida. Su tesis doctoral tiene que ver con los conflictos, la mujer, digamos, el lugar de la mujer en los conflictos maritales, ¿no? Bueno, también tienen unas trayectorias inmensas. Y con respecto a Mary Wood, también tiene más de 20 años en trabajo social clínico, en instituciones públicas y privadas, que esto decíamos la otra vez, no me acuerdo si lo decíamos acá o lo decía en otro lugar, ¿por qué no abrimos consultorios privados? Sí, creo que lo decíamos acá. ¿Por qué no abrimos consultorios privados? ¿Por qué no ofrecemos nuestros servicios a las obras sociales? ¿Por qué no armamos equipos interdisciplinarios para hacer trabajo privado? Lo que pasa es que hay todo un prejuicio enorme respecto de, no, la práctica privada, ¿no? O sea, les podríamos ofrecer un enorme a las familias, le podríamos ofrecer un enorme servicio a las familias, podrían los juzgados tener lugares para derivar, ¿no? Porque los problemas, bueno, y descongestionar los servicios públicos, ¿no? Descongestionar los servicios públicos para las personas que pudieran pagar servicios privados, acudieran a los servicios privados, en fin. Este texto que ustedes tienen, que no lo tenemos traducido, pero bueno, se los hicimos llegar en inglés para que tengan una idea de qué se trata, escrito por estas dos obras, es de publicación muy reciente, porque la quinta edición, si bien el libro es de los años 80 y pico, la quinta edición es de 1999, y creo que incluso en el 2000 se edita, ¿no? Tiene casi 700 páginas, tiene más de 1200 referencias bibliográficas, tiene 30 páginas, creo que casi 40 páginas de bibliografía, 40 páginas de bibliografía. Por eso cuando uno tiene que soportar escuchar a trabajadores sociales, docentes, que dicen, el trabajo social no investigó, no produjo conocimientos, ¿cómo es posible soportar semejante estupidez y semejante ignorancia? Y lo peor es que muchos son docentes universitarios los que dicen eso. En fin. ¿Qué es lo que encontramos en este libro? Encontramos una revisión de las versiones actuales, porque ¿qué incorpora? Al igual que Hamilton, esto da cuenta que están permanentemente actualizando. No es que escribieron un libro y se durmieron los laureles. Están permanentemente actualizadas, ¿no? ¿Y qué le incluye? Le incluye cuestiones que tienen que ver con la etnicidad, que tiene que ver con la diversidad, con las distintas formas de práctica, con los cambios en los roles de la familia, con con todo lo que tiene que ver con los cambios en las ideas. Plantea las teorías y los principios básicos de la práctica, por supuesto hace un recorrido histórico, trae a las pioneras, otra vez los lazos entre generaciones, con una actualización. ¿Y qué es la base del enfoque? La base del enfoque tiene que ver con la relación entre las personas, el entorno y su interacción. Como verán, es siempre lo mismo. Es siempre una idea central que Mary Richmond desarrolla y que que viene de Inglaterra, que Mary Richmond la explicita, la sistematiza y que todas las demás la van ampliando. Entonces, plantea el marco teórico, plantea la cuestión de las técnicas esenciales, le da mucha importancia a la entrevista, a la primera entrevista, a las distintas entrevistas para la intervención en crisis, las entrevistas de evaluación, las entrevistas diagnósticas, y mucho énfasis en lo que es la toma de decisiones para elegir cuál es el tratamiento adecuado, porque en uno de los últimos capítulos va a decir cuándo no es aplicable esta teoría, por ejemplo, con pacientes psicóticos, etcétera, ¿no? Que eso lo vimos
el otro día, ¿no? Como también decíamos, determinados varones que ejercen violencia con rasgos psicopáticos no pueden entrar a un grupo, ¿no? Entonces tenemos que tener estos elementos como para de diagnóstico diferencial, ¿no? Bueno, como esta quinta edición fue publicada después del fallecimiento de Hollis, hay una hermosa biografía, un tributo, y la primera parte es el marco teórico, ¿no? Empieza con una explicación de lo que era el trabajo social de casos, digamos, en un recorrido histórico nuevamente, recupera todas las pioneras, explica lo que es el marco de referencia teórico psicosocial, y lo más interesante es que siempre en todos los capítulos hay ejemplos de prácticas, ¿no? Y hay algunas clasificaciones, algunas tipologías que elabora Florence Hollis. Bueno, la segunda parte, o sea, la primera es el marco teórico, la segunda tiene que ver con el tratamiento, o sea, los procedimientos, lo que es el proceso de intervención, y aquí es muy importante porque habla de las funciones de sostén, lo que llamaríamos acompañamiento, sostén, apoyo, ¿no? El tema de cómo influir, ¿no? El tema de la liberación, la expresión de las emociones. En todas estas autoras aparece la cuestión de la relación dialógica, que viene también de Mary Richmond. En uno de los capítulos de Caso Social Individual se llama Las bases de una acción razonada. Y ella dice que la intervención es una intervención dialógica donde el trabajador social es responsable de establecer las bases del mutuo entendimiento. Hoy estábamos en una supervisión por un caso X con niños de una comunidad X, ¿no? Y la psicóloga decía, no, pero no entienden, no entienden, no, son de una comunidad que Entonces, nosotros somos los responsables de establecer la cito textual a Mary Richmond, responsables de establecer las bases del entendimiento mutuo. El otro día la profesora, y se me fue el nombre, cuando decía cómo alivia dar una explicación, decir, tener un diagnóstico, no para etiquetar, sino cómo alivia la información. Bueno, se trata de esto. Nos habla de la relación entre los factores dinámicos, digamos, entre todo lo que tiene que ver con el desarrollo y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y es muy, muy interesante porque ella le dedica capítulos enteros al tema del medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nos piden un informe socioambiental? ¿Qué es el medio ambiente? Y un capítulo fundamental de la relación del vínculo del trabajador social con la persona, ¿no? Base de todo éxito y de toda intervención. Y la tercera parte, bueno, tiene este montón de capítulos que tiene que ver, bueno, con las cuestiones más técnicas y metodológicas relacionadas con las entrevistas y demás. Incluye también cuestiones vinculadas con el tratamiento de pareja, intervención en crisis y terapias breves, y demás, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa del marco teórico? Al igual que Hamilton, ¿por dónde empieza el libro? Por los valores y por los principios. Por eso cuando decimos hay un orden epistemológico de razones y las técnicas están al final, ¿qué quiere decir? Que primero están los valores, primero están los principios, que por algo se llaman principios, porque están al principio, y de allí se deriva todo lo demás. Les leo. Algunos valores básicos del trabajo con casos forman el primer componente del marco de referencia. O sea que la dimensión ética, los valores, los principios es el primer componente del marco de referencia. El trabajo con casos se caracteriza por la preocupación directa por el bienestar del individuo. No es su propósito llevar al individuo a conformarse con la sociedad y así liberar a la sociedad del peligro presentado por el individuo insatisfecho, descontento y irreverente. Al contrario, vino a ser una respuesta a las necesidades de los seres humanos de protección en contra de las privaciones y catástrofes naturales y sociales. Es claro que quienes dijeron
que la adaptación, el concepto de adaptación en Mary Richmond y en las pioneras eran para adaptar a la persona, al sistema capitalista, no leyeron esto. No es su propósito llevar al individuo a conformarse, ni tampoco es el propósito de proteger a la sociedad del individuo, todo lo contrario. El trabajo social vino a dar respuesta de protección a los seres humanos con privaciones. Es una declaración de principios. Es una declaración de principios. Bueno, va a criticar las doctrinas malthusianas, va a criticar todas las teorías del laissez-faire, de la supervivencia del más apto, va a decir que el trabajo social desde los orígenes reconoció el valor del individuo como característica fundamental, el derecho de cada persona a vivir de forma única, ¿no? Y con respecto al vínculo profesional, va a decir pero que el ingrediente que hace posible todo esto es una relación de confianza, fundamental para el tratamiento efectivo. En todas estas pioneras vamos a encontrar la importancia del vínculo y de la relación profesional, ¿no? Y de todos estos principios se derivan cuáles son las características esenciales, cuál es la actitud que tiene que tener el trabajo social, ¿no? Basada en estos dos principios éticos y filosóficos que son de aceptación y autodeterminación de los sujetos. Por eso, cuando salió la ley de salud mental, yo decía, pero ¿qué estos inventaron el agua tibia? ¿Qué inventan en la ley de salud mental? Los componentes, los determinantes sociales de la salud. Las pioneras ya lo habían dicho hace 100 años. 100 años. Por supuesto, ahora actualizado, ¿no? Acá vuelve otra vez la conceptualización respecto de la persona en situación, ¿no? Y habla siempre dice, hablamos siempre de una situación humana. Y cuando hablamos de situación humanas, hablamos de personas en interacción con familias, con amigos, con empleadores, y lo que hay que ver es que todos estos son componentes de una situación, lo que hay que ver cuáles son los más determinantes y cómo interactúan, y siempre aquí aparece otra vez la triple dimensión temporal del diagnóstico, ¿no? Vincular pasado, presente y futuro. Bueno, también hace una propuesta integral entre, a ver, ¿qué es lo que integra Hollis? Hollis integra toda la tradición de Mary Richmond, de la escuela diagnóstica, ¿sí? Y de Hamilton, toma la psicología del yo y toma conceptos de la teoría de los sistemas, en un todo integrado, con absoluta coherencia. Entonces, toma el concepto de persona en situación, pero como en constelación, ¿no? Y justamente la unidad de atención va más allá del sujeto propiamente dicho, porque incluye los sistemas en los que está incluido la persona, y cómo, esto que es bien de la teoría de los sistemas, cómo las modificaciones en uno de los elementos del sistema modifican al otro, ¿no? Entonces, ella hace una lectura, digamos, libre, ¿no? Libre y muy interesante de cómo toma el concepto de Gestalt para explicar estas relaciones humanas entre las personas del ambiente y el ambiente en relación recíproca, para construir este concepto de Gestalt, persona-situación, ¿no? Es muy interesante cómo plantea, bueno, el concepto de personalidad y el funcionamiento social, de cómo distintas formas de personalidad interactúan con el medio y con las personas de distinta manera, y esto hace a cómo funcionan socialmente, en sus relaciones, en sus vínculos, en su trabajo. Y acá plantea como los dos elementos fundamentales que tienen que ver con factores que son internos, y los factores, otra vez, del ambiente, ¿no? Entonces ella habla del concepto de ambiente total. Cuando hablamos de ambiente total, dice entonces, el ambiente total experimentado por cualquier individuo es un complejo conjunto de fuerzas
que interactúan tocando a la persona desde muchas áreas diferentes e interactuando en conjunto, ¿no? Eh, igualmente, bueno, ahí hay un problema de tipeo, pero que a lo que se suman las fuerzas que tienen que ver con su propia personalidad. Entonces, para sintetizar, todo el tiempo es una, una integración de conceptos que provienen de esta vieja tradición del trabajo social, de sus fines, de sus principios éticos, con aportes de la psicología del yo y con aportes de la teoría de los sistemas. ¿Mm? Eh, bueno, y nos queda Virginia Satir. Nos queda Virginia Satir y nos quedan 2 minutos. Dos palabras sobre Virginia Satir y a ver, y ya, si quieren, mientras ir haciendo algún comentario, mientras yo busco. Creo que Antonella había escrito algo en el chat No lo vi. No lo vi. respecto de, bueno, que su equipo de trabajo, servicio de salud mental de un hospital, los sociales, entienden, los trabajadores sociales, sostenemos el servicio, ¿no? Ahí le pedimos si podía compartir, digamos, explicar un poco más a qué se refería, ¿no? Claro. No sé si está acá. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. ¿Me escuchas? sí, se escucha, Antonella. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo Los estás? sociales nos decimos como una forma más de hermanarnos y reconocernos así. Eh, no, yo trabajo en un hospi que queda en plena zona de Vaca Muerta, como para que se den una idea, por ahí la población tiene sus características particulares, ¿no? Como en cada lugar. Mucha demanda por consumo problemático de sustancias y, bueno, por conductas violentas, ¿no? Porque hay mucha población masculina en donde vivo yo y trabajo. Y actualmente somos 10 trabajadores sociales en el equipo y 9 psicos, y de los cuales los 10 trabajadores sociales estamos todos activos trabajando y de los psicos hay 3 porque todos los demás están con licencias psicológicas o psiquiátricas. Entonces nos encontramos ahora en una crisis bastante en el equipo y los sociales sosteniendo muchas de las intervenciones, los seguimientos, las visitas domiciliarias. De por sí nuestro equipo tiene un posicionamiento de trabajo comunitario. ¿Sí? La mayoría de nuestras intervenciones son extramuros, saliendo del hospital, y todos los dispositivos comunitarios los sostenemos los trabajadores sociales. Nos cuesta muchísimo poder incorporar, ¿no?, a esa perspectiva a los compañeros psicos, a los psicólogos. Y es muy loco, por lo que decía la profe, que cuando nos ofician una intervención, porque trabajamos mucho con los oficios judiciales, sí o sí tiene que haber un psicólogo firmando lo que sea, o un informe, o la respuesta de un oficio, o lo que se tenga que mandar, aunque tal vez el seguimiento y el sostenimiento de la persona y a las intervenciones las estemos haciendo solo trabajadores sociales, porque no tenemos psicólogos en el servicio, porque el ministerio no saca los concursos para que se cubran esas licencias con cargos eventuales o más de planta. Y si intentamos responder un oficio, si intentamos decir estamos implementando esta estrategia de intervención y ponemos nuestra firma sola, nos rebotan o nos vuelven a oficiar diciéndonos que cómo no va a haber un psicólogo interviniendo, porque claro, nuestra mirada es de intervención psicosocial. Siempre trabajamos en duplas, inclusive estamos en crisis porque los 2 psiquiatras que teníamos renunciaron, así que tenemos a todos los pacientes desesperados porque no saben quién les va a dar la medicación, quién los va a supervisar, quién va a evaluar. Entonces estamos sosteniendo también todo eso, pero bueno, tenemos todas las demás instituciones que nos presionan, inclusive hasta nos violentan, oficiándonos de manera hasta agresiva en los escritos de cómo puede ser que las intervenciones solo las hagamos los trabajadores sociales. Ahora, si queremos pedir un plan eh, de ayuda económica, un programa de ayuda económica, sí basta nuestra firma nada más. Ahí, aunque hagamos todo un informe de la persona, no nos solicitan la firma de un psico o de un psiquiatra. Con la nuestra está bien. Tremendo. Era eso, Tremendo. una descarguita. Sí, tremendo lo que decís.
Bueno, Sí. muy cortito para decir dos palabras sobre Virginia Satir. Hay una compañera que mandó algo, un pequeño eh, raconto de su biografía. Bueno, ¿cuáles podríamos decir que son algunos de los aportes de Virginia Satir? Bueno, es enorme Virginia Satir, es enorme, enorme, palabras mayúsculas. Eh, digamos, aquí aparece otra vez. Lo que tiene de increíble el trabajo social es esta combinación de, ¿qué es lo que decía Mary Richmond? Que la especificidad del trabajo social como disciplina tiene que ver con la capacidad que tenemos de combinar cosas, ¿no? Como que es esto, como tomamos de acá, tomamos de allá, tomamos de la teoría de los sistemas, tomamos del modelo ecológico, tomamos de aquí, esta capacidad de combinar, ¿no? Porque en realidad es la única disciplina que combina lo individual con lo social. Es la única disciplina que combina el ambiente con lo emocional. No hay ninguna disciplina. Todas las demás disciplinas ven por el ojo de una cerradura, con compartimentos estancos. Nosotros somos la única disciplina que tenemos esta capacidad de articular. ¿Mm? Y esta capacidad que tenemos de articular en la práctica se lleva a las teorías. Entonces, bueno, en función de la hora, acá lo que importa es la influencia bueno, como ya les digo, ella es discípula de Helen Perman, ella lleva el modelo de Helen Perman a la escuela de Palo Alto, ¿no? Eh, y la fundadora de la terapia sistémica y de la intervención clínica con enfoque familiar. Es esto en realidad lo que ella aporta, ¿no? Eh, bueno, tiene una enorme formación académica, viene de la Universidad de Chicago, no es un tema menor. Eh, bueno, eh, y ella es la que lleva, digamos, a la a California, al Instituto de Salud Mental de Palo Alto, donde trabaja con Bateson, con Jackson y demás, ¿no? Y este instituto va a formar toda una tradición, va a ser el principal centro de formación de miles de trabajadores sociales y de allí surge, digamos, las bases de lo que es la terapia familiar sistémica, ¿no? Eh, por suerte tenemos hay muchos textos traducidos de ella, ¿no? Yo se los recomiendo, bueno, todos se los recomiendo, absolutamente todos. Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar, que tiene que ver con recupera esto de la tradición de democratizar las relaciones en la familia, terapia familiar paso a paso. Eh, bueno, este es el mismo que el otro con otra tapa, este es el que tengo, este es el que tengo yo. Bueno, trabaja el tema de la autoestima, ¿no? Cuando tenemos que trabajar con cualquier persona que trabajemos, siempre el tema de la autoestima es un eje a trabajar, siempre, siempre es un eje a trabajar. Eh, También incorpora una cantidad de tips y de consejos y de ejercicios y de formas para trabajar la comunicación humana. Eh, que es una hermosura, eh, tus distintos rostros, ¿no? Que dicen todas, eh, todas las personas que somos cada una de nosotras, ¿no? Somos profesionales, somos madres, somos hermanos, somos parejas, y tenemos distintos aspectos y distintas características. Es realmente una hermosura el texto, ¿no? Podemos decir que, al igual que todas estas pioneras que vienen de la tradición pragmatista, eh, tienen una perspectiva humanista, eh, que en algunos casos viene por el lado del humanismo cristiano, pero muchas de ellas son judías, ¿no? Como Perman, por ejemplo. Eh, eh, Viene de esta tradición humanista, de la línea de William James, de Baldwin, de Meyer. Eh, y entonces, ¿cuál es el principal objetivo de la intervención? Es alcanzar el crecimiento de la persona y permitir que la persona se convierta en un ser completo, ¿no? Le va a dar mucha importancia a esto que ella llama el microcosmos, ¿no? Eh, Va a trabajar acerca de la importancia de las figuras materna, paterna, ¿no? De cómo se construyen estos procesos de validación que después van a ser fundamentales en los otros vínculos que construyamos, ¿no? Digamos, la base
de esta matriz relacional, Pichón diría matrices de aprendizaje, ¿no? La base de esta matriz comunicacional luego va a reflejar cómo la persona se va a vincular con el resto de las personas y en el resto de las distintas vivencias que tenga en la sociedad, ¿no? Y ella dice que es fundamental sanar las redes familiares, los vínculos y los vínculos, porque esto va a generar mejores personas y mejores vínculos a gran escala. Porque aquí aparece otra vez el objetivo de la contribución a una sociedad democrática, que esta es otra característica del trabajo social. El trabajo social no trabaja dentro de un consultorio para lograr objetivos, no, sino que estamos siempre pensando en que esto no solo mejora la situación de las personas, sino que mejora la sociedad en su conjunto, contribuye a la construcción de una sociedad más democrática, más justa, más igualitaria. El modelo de crecimiento, porque ella lo llama también modelo de crecimiento, tiene que ver con, bueno, con una combinación de valores, de espirituales, de autotrascendencia, pero siempre está basado, tiene una perspectiva humanista, ¿no? Y, y los objetivos básicos que tiene este modelo tiene que ver con trabajar con la autoestima de las personas, potenciar las tomas de decisiones con responsabilidad y lograr una autocongruencia, ¿no? Y acá habla también de la congruencia de los profesionales cuando trabajamos, ¿no? Decir lo que hacemos y hacer lo que decimos. Bueno, y con respecto a los principios de la terapia, plantea qué es necesario para lograr un cambio terapéutico, ¿no? Entonces, en primer momento ella habla de lo que ella denomina una metodología experiencial, ¿no? Digamos, hay una cuestión de validar la experiencia, la vivencia personal, ¿no? La reexperimentación de esos acontecimientos del pasado como parte de la terapia, ¿no? Nosotros muchas veces trabajábamos con las mujeres sin saber que esto existía, porque lamentablemente yo las descubrí después de 30 años de profesión, después de haber hecho sin saber que existían, pero esto de que la mujer volviera a relatar una y otra vez, bueno, a ver, pero volvé, a ver y contalo de nuevo, ¿y cómo fue? ¿No? Esto de trabajar con volver a la situación, ¿no? Volver a la situación, y aquí es muy importante el tema de la memoria corporal, ¿no? ¿Y cómo te estabas? ¿Y dónde lo sentiste? ¿No? Me acuerdo una señora que decía, yo escucho que mi marido pone la llave en la cerradura y perdía el control de esfínteres, ¿no? Del pánico que tenía, ¿no? Bueno, volvamos a esa situación y dramatizaciones y a dónde lo sentís, ¿no? Por otro lado, el carácter sistémico del enfoque, ¿no? Que tiene que ver con todo, que es muy ecológico esto también, de incluir todos los contextos en los que está incluida la persona, ¿no? Y también la relación pasado-presente. Bueno, siempre apuntar la intervención hacia una direccionalidad positiva, siempre apuntar al desarrollo máximo posible, ¿no? No quedarse nada más con objetivos así, decir, bueno, le consigo la frazada y ya está, no. O sea, le consigo la frazada, porque no tiene que tener frío, pero trabajo con la persona para el desarrollo máximo de sus potencialidades, ¿no? Y ella va a decir acá que es necesario un nuevo marco interpretativo para poder trabajar esto de las vivencias y poder justamente trabajar con el uso de los recursos personales, ¿no? Y trabajar sobre estos aspectos más saludables en lugar de trabajar sobre lo psicopatológico, sobre lo patológico, ¿no? Potenciar al máximo el uso de los recursos personales. Para esto es necesario que la persona pueda identificar. Nosotros trabajando con mujeres que llevaban 10, 15, 20 años de procesos de victimización atroces, no podían reconocer un valor, una capacidad, un recurso que tuvieran, ¿no? Bueno, poner el eje y el foco en el cambio, bueno, la importancia de la transformación en lo personal y en lo interpersonal, y aquí habla de la autocongruencia del terapéutico en relación a la, digamos, cómo me conduzco como terapeuta, ¿no? Y acá dice que el self del terapeuta es el sí mismo del terapeuta es una condición necesaria, ¿no? Nosotros como instrumentos, ¿no? Esto aparece muy... Eh, eh, y también incluye cuestiones que tienen que ver con el cuidado, ¿no? También cómo
digamos, el cuidado nuestro y el cuidado de las personas, el cuidado de la aceptación como elementos fundamentales para ayudar a los demás. No podemos ayudar a los demás si no los cuidamos y si no nos cuidamos, ¿no? Y en este sentido también el tema del amor, el amor por lo que hacemos, el amor por las personas, el amor por la humanidad, ¿no? Eh, bien. Bueno, tendría un millón de cosas más para decirles, pero bueno, con esto creo que ya estamos como para de sobra. Eh, Les leo nada más que esta frase de Virginia Satir que a mí me encanta. Dice, yo creo que el mayor regalo que puedo concebir que, que ha recibido una persona es el haber sido vista, el haber sido escuchada, comprendida y tocada por los demás. Y el mayor regalo que yo puedo dar a otros es el ver, escuchar, comprender y tocar a otros. Cuando esto sucede, yo siento que una conexión fue establecida. Bueno, estamos pasados de la hora, pero bueno, si quieren 5 minutos para comentarios. Ah, nos quedamos todos pensando. Como les decía, ustedes se imaginan, cada una de estas autoras tiene como 10 libros escritos, o sea, es nada más que decirles compañeras, compañeros, esto existe, esto está, esto tiene que ver con la especificidad disciplinar, esto lo tenemos que incorporar, lo tenemos que estudiar y lo tenemos que hacer valer. Y bueno, y con el tiempo veremos los frutos, ¿no? Pero, Sí, pero digamos, sí, y sumando un poco a esto, ¿no? Lo que decía Antonella, ¿no? Respecto a las dificultades que tienen al interior de los equipos y cómo, de algún modo, se ponen sobre el hombro las intervenciones y el sostenimiento de un dispositivo, de un servicio. Digamos, pensaba en voz alta también, ¿no? Pienso en voz alta, digo, ¿cuántas veces nos han cuestionado a nosotros de por qué realizamos, digamos, que nosotros no realizamos ningún proceso terapéutico con los pacientes o con las familias y cuánta ignorancia también hemos tenido nosotros como disciplina de no, digamos, revalorizar nuestras bases disciplinares, ¿no? Con todo este marco teórico y cómo ha quedado invisibilizado al momento actual, ¿no? Creo que hoy por hoy sí está habiendo un revisionismo un poco de estos aportes de las pioneras de nuestra disciplina en los procesos terapéuticos, en los procesos más subjetivos que atraviesan las personas y familias. Y nada, y lo interesante es poder revalorizarlo, ¿no? Y poder estudiarlos y poder aplicarlos, ¿no? Para posicionarnos nosotros como profesionales que sí tenemos un proceso terapéutico que hacer con estas familias, con estos sujetos. Y la realidad es que muchas veces por nuestra falta de formación nos quedamos relegados y vamos como asumiendo ese rol que nos adjudican, ¿no? Que el de articulador con la política social, con el recurso, ¿no? Más vinculado a el acceso a la seguridad social. Así que nada, me parece súper interesante eso y para seguir estudiándolo desde ya. sí, 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 por supuesto. No, pero o sea, algunos autores dicen que somos el intermediario entre el recurso y la necesidad, pero para eso se va 5 años a la universidad, o sea, ¿no? Bueno, todo lo que ya sabemos. A ver, veo que hay comentarios en el chat que dicen, perdón, uy, había un montón de cosas, no las había visto. Sí, acá está. Bueno, sí, la idea es, Antonella pregunta si va a haber una forma más amplia. Sí, claro, después de esto viene una profundización. Les vamos a decir la verdad, nosotros decíamos, bueno, ¿estarán interesados los colegas en hacer algo sobre salud mental? Nosotros sabemos que es un fuerte bache y una enorme carencia que hay en la formación de grado, por eso dábamos por supuesto que sí, y que no hay especializaciones, y que incluso en las maestrías en salud mental no se habla del trabajo social tampoco. Entonces, incluso Esteban hizo también una maestría en salud comunitaria, el trabajo social ni aparece. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Sí, claro que lo vamos a hacer y también estamos pensando en un formato como de grupo de estudio, ¿no? Que lo hicimos en pandemia, que fue muy interesante,
pero nada, juntarnos una vez cada 15 días a decir, bueno, estudiemos este autor, estudiemos esta obra, porque el tema de estudiar estas obras requieren además de toda una cantidad de información por ejemplo, quiénes son los autores que citan. O sea, yo les puedo decir, bueno, y este autor, digamos, por ejemplo, conocer toda la tradición pragmatista. O sea, yo llevo 22 años investigando esto, entonces, digamos, lo que tiene que ver decir, esto lo puedo conectar con esto lo puedo conectar con eso, pero agarrar en crudo un libro y encima que la mayoría no hay casi traducciones, realmente es muy complejo. Pero bueno, para quienes les interese profundizar y para quienes les interese participar de algún grupo de estudio, el año que viene seguro que lo largamos. Así que bueno, gracias compañeras por lo que dicen sí, yo soy de la intensidad, me supera, pero bueno, le decía hoy a Esteban, no llevo esta clase yo la doy también en el máster de trabajo social clínico y tuve que darlas hace 2 semanas y claro, bueno, ya tengo como 10 horas solo para un tema, ¿no? Y decía, bueno, nada, en algún momento vamos a profundizar. Pero lo que más sí me importa es esto, es sembrar en ustedes las semillitas de decir, bueno, esto está, esto existe, esto es nuestro, esto tiene que ver con nuestra especificidad, esto tiene que ver con nuestra historia y hay que tomarlo y revalorizarlo. Y ya. Y no te sientas mal, Florencia, a mí también me faltaron durante muchos años 1000 libros por leer y me siguen faltando. Pero bueno, hay que también incorporar el hábito de la lectura y del estudio y que en los equipos existan 2 horas semanales para eso. Esto hay que tratar de instalarlo también. 2 horas semanales, aunque sea para compartir una bibliografía sobre un tema. Nadie quiere leer ahora, nadie quiere leer, nadie lee. Están todos con el celular. Bueno. Sí, con el celular y en una cosa de lo institucional, esa urgencia y demanda Sí, voraz, iba a decir por lo lo menos mismo. pienso en estos Corremos tiempos, siempre. corriendo Bueno, ante Sí. la respuesta. Bueno. Por eso es Bueno, gran parte de responsabilidad nuestra, ¿no? sí, La ni formación, hablar, la digamos. revalorización y Claro, ¿y poner cómo en hacen primer los plano. médicos? ¿Y cómo hacen los médicos? ¿Y cómo Por hacen los eso digo que es psiquiatras y los responsabilidad psicólogos? nuestra. Yo igual Que hacen su siento que espacio de estamos Ateneo, su corriendo espacio de todos, digamos. Yo intercambio. ahí no No, diferencio. Creo sí, que estamos en un momento donde todos corren, digamos, más Todos allá de corren. que después Sí. obviamente el trabajo social, al menos en mi experiencia en un hospital general, también obviamente seguramente compartiremos, pero hay como una cuestión en relación también en un contexto donde la política pública, digamos, hay como una cuestión que nada alcanza, digamos, reuniones de gestión donde las guardias de los hospitales se llenan, no alcanzan las Sí. camas, digamos, como hay toda una cuestión ahí de- no sé, que después Pero yo tomarse no, el pero los tiempo para médicos no todo dejan de esto. leer los papers y los médicos, Eso los psiquiatras ni no dejan hablar, sí, nada, eso tal porque no cual. existe un médico que no sepa cuál es la última tratamiento Sí. para, no sé, y además es esto, y es lo último, con eso ya dejamos, yo no me acuerdo si se los decía a ustedes o a quién se los decía, porque ya a esta altura no me acuerdo, por ejemplo, Favaloro inventó el bypass, y el bypass se usa hoy en todo el mundo, no hay un cardiólogo que no sepa lo que es el bypass, y se creó acá en un tipo que se termina suicidando porque no tenía ni recursos para, o sea, y esto no sucede en el trabajo social, que no circula el conocimiento. Entonces acá tenemos un grave problema de cómo funcionamos como comunidad científica, de cómo circula el conocimiento. Entonces, si ni siquiera nosotros sabemos que existe, ¿qué vamos a pretender que un psicólogo o un psiquiatra sepa lo que existe en nuestro campo disciplinar si no lo conocemos ni nosotros? Esto en las otras profesiones no existe. No existe, no hay médico, no hay cirujano, no hay psiquiatra, no hay traumatólogo que no sepa qué es lo último que hay en su campo disciplinar. Entonces hay que estudiar, hay que ver qué se publica en las revistas científicas, quiénes son, por eso lo que yo la bibliografía que les acercamos, no hay, que yo sepa, no hay nada más nuevo que eso sobre diagnóstico. 2023, más nuevo que eso no hay. Bueno, y que además cubriendo los baches, porque hubo durante 30, 40 años donde trabajo social no hubo un texto sobre diagnóstico, no hubo un texto sobre proceso de intervención. Si yo les pregunto, díganme ahora, ya en un segundo,
5 textos que hablen sobre proceso de intervención, 5 textos que hablen de diagnóstico. No los tenemos. Y es lo que hace, 5 textos que hablen de entrevista. No los tenemos. Entonces tenemos que reconstruir el campo disciplinar. Hay que reconstruirlo. Y bueno, pero está viendo, este siglo vino con muchos cambios y con muchas renovaciones y con mucha apertura y bueno, bienvenido sea. Sí, Alejandrina, tu intervención y cerramos. Sí, no, yo lo que creo que además de diagnóstico y entrevistas y demás, hay algo que también es como específico o digamos, o como que es nuestra perlita también del trabajo social, que es la planificación. Claro. Eh, y digamos, de ese lugar, en el marco de la ley salud mental y demás, por ejemplo, nuestro rol podría ser súper importante en todo lo que tiene que ver con los dispositivos, en el armado de dispositivos, en el armado de los apoyos, Claro. y todo lo que tenga que ver con, bueno, la creación de estos dispositivos, el armado, la propuesta, bueno, eso no lo hace nadie, lo hacemos nosotros nada más. Sí, 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 sí. No, claramente, si esta ley lo que trajo es una relevancia súper importante a lo social y a lo comunitario. ¿Y quiénes somos los que más formación tenemos en ese ámbito? Los trabajadores sociales. Sin embargo, seguimos relegados en algunos Ajá. aspectos o disputas de lugares de poder, ¿no? También. Sí, Eh, sí, sí, nada, ¿qué nos pasará? sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, les vamos a ahí dicen, claro, coincido con el tiempo. Bueno, tienen ahora tiempo para, bueno, tomarse tiempo para la bibliografía, no es necesario que lean todo, elijan alguno de los textos, pero sí les vamos a dejar una consigna para la semana que viene, se las vamos a mandar mañana sin falta, que tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Porque no llegamos a ver el diagnóstico, pero todo esto que vimos hoy es la base del diagnóstico. Entonces la próxima vamos a juntar diagnóstico con el tema específico eh, de la ¿cómo se llama? De la próxima clase. Así que bueno, nos vemos en una semana y bueno, ahí la vi a Agustina en Rosario el otro día, que nos vimos personalmente, qué alegría. Eh, Mm. bueno, Una bueno, clase express de pionera nos diste acá. Nos quedamos todas recalculando en persona. bueno, les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. Bueno, chao, gracias. Hasta la semana que viene. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego, chicas. Hasta luego, gracias.